Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. En ti, Señor, confío. Aleluya. En ti, Señor, confío. Aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. En ti, Señor, confío. Aleluya. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en Él confío. En ti, Señor, confío. Aleluya. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. En ti, Señor, confío. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. El Señor esté con ustedes.
Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que le había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni hueso, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. La aclamación antes de escuchar el Evangelio, decimos: esta es la petición que le hemos hecho a Jesús. Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras, enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Jesús nos habla por medio de las Escrituras, y si no pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude a entender lo que hay en las Escrituras, nos quedamos tal como somos. Y Jesús nos enseña a pedir el Espíritu Santo. Y Jesús quiere darnos en abundancia este Espíritu. Y este Espíritu, ¿qué es lo que nos dicen hoy las Escrituras? Voy a empezar así como me guíe. Primero, les escribo, hermanos, para que no pequen. Bueno, qué alegría, ¿no? Pero estamos hechos de carne y hueso. Yo no sé ustedes, pero yo sí peco. Y dice: pero si alguien peca,
tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo. Si peco, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos un intercesor. ¿Qué hace un intercesor? Habla bien de ti. Se pone delante de ti y empieza a hablarle al Padre. Mira, papá, porque así lo llama Jesús al Padre. Esta persona cree, confía en mí. Y hay algo, Jesús intercede ahora y siempre. Tenemos a un intercesor poderoso en el cielo. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, el sacerdote se pone así, con las manos abiertas. Esto significa que Jesús se está poniendo delante del Padre y le muestra sus manos, sus heridas, para recordarle al Padre, mira, yo he dado mi vida por ellos. Ellos valen la pena. Ellos han acudido a mí. Ellos confían en mí, en mi misericordia. Perdónalos, Padre. Y así como Jesús muestra sus heridas 2 veces, sus manos y los pies a los apóstoles incrédulos, atónitos y desconcertados, porque no se esperaban de ver a Jesús. Esto es lo que hace Jesús delante del Padre. Si pecamos, tenemos a un intercesor delante del Padre, que es Jesucristo, que ora, intercede por nosotros. Entonces, con esta verdad, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para pedir y recibir misericordia y perdón. Esto es el primer punto, ¿verdad? De lo que nos quiere comunicar las Escrituras, que el acusador no tiene la última palabra, que tenemos a Jesús que intercede por nosotros delante del Padre. El segundo punto viene de la primera lectura, donde Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice a las personas que estaban ahí escuchándolo: hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia. A menudo cuando pecamos, pecamos por ignorancia, pecamos por fragilidad humana. Hay veces que pecamos adrede, no nos importa ofender a Dios, pero la mayoría de las veces pecamos por fragilidad, por debilidad humana. Y es para eso que Jesús se hace uno como nosotros. Yo sé que ustedes han pecado por ignorancia, dice Pedro. Y luego continúa diciendo: era necesario que el Mesías tenía que padecer, por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Este es el mensaje, el meollo de nuestra fe cristiana. Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, vive, está en medio de nosotros, intercede por nosotros, no se cansa de perdonar, no se cansa de llamarte a una vida nueva, no se cansa de derramar su Espíritu si se lo pedimos, no se cansa de perdonarnos. Y esto es el meollo de la fe cristiana, la relación con Jesucristo, que está en medio de nosotros. No nos estamos relacionando con doctrinas, con cosas que hay que cumplir. Nos estamos relacionando con una persona viva, que es la persona de Jesucristo. Y Él nos llama, ¿se acuerdan cómo empieza Jesús su ministerio? Nos invita al arrepentimiento, a la conversión, a escuchar la palabra, a creer en Él. Quien cree en mí, dice Jesús, aunque muera, tiene vida eterna. Así que, hermana y hermano que me está escuchando, si hay algo que te está molestando,
Si el acusador te acusa y te echa en cara tus pecados, si no los ha confesado, confiésalos. Aunque no estén casado por la iglesia, tú acércate al sacerdote y dile, no estoy casado por la iglesia, pero Padre, esto, dame su bendición, ore por mí. Y para esto estamos nosotros los sacerdotes, no para excluir, sino para revelar que Dios es misericordioso y te llama al arrepentimiento, y te llama a la conversión, y te invita a dejar un estilo de vida vacíos, donde Dios no está. Este es el núcleo. Así empieza Pedro: arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Quien hace conversión en nuestros corazones es el Espíritu Santo. Si en estos días, hermanas y hermanos, se te está viniendo a colación y a memorias pecados que no habías confesado, esto es el Espíritu Santo que está actuando en ti y te los está revelando para que los confieses y tenga el corazón en paz. Porque cuando el corazón está en paz, podemos escuchar la voz de Dios y nos damos cuenta que Él está con nosotros y que no tenemos que tener miedo. ¿Se están durmiendo? ¿Están aquí? Muy bien. Entonces, primero, lo que Jesús dice, lo que Pedro dice, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdone sus pecados. Y tenemos a un intercesor delante del Padre que perdona. Luego, esta petición que hacemos, Señor, que comprendamos las Escrituras, enciende nuestros corazones. Y Jesús se aparece en medio de los suyos. ¿Y cuál es el primer don que nos da? La paz. La paz. Y luego le muestra sus manos y los pies. ¿Y cuál es la reacción de los discípulos? Atónitos, desconcertados, fuera de onda. No lo pueden creer. Están llenos de alegría y de confusión. Si estás pasando por momento de confusión, tranquilízate. Esto es signo que el Espíritu Santo también está trabajando en ti y te está ayudando a discernir, a sortir, a dividir las cosas. Tú invoca el nombre de Jesús, porque quien invoca el nombre de Jesús, Dios lo escucha. Llama mucho la atención cómo Jesús reprende a sus discípulos. ¿Qué les dice? No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? Y aquí escuchen bien lo que le dice, lo que nos dice Jesús. Porque surgen dudas en su interior. Otra traducción dice, ¿por qué permiten que haya dudas en sus corazones? Y otra vez le dice, tóquenme. Jesús quiere que nos acerquemos a Él y lo tocamos y nos convenzcamos que Él está presente en medio de nosotros para perdonar, para interceder por ti y tu familia, que no estás solo, que no estás sola, que no va a pasar lo que tú temes, porque Jesús ha vencido la muerte, nos ha liberado del pecado, ha aplastado bajo sus pies al enemigo. Entonces, pues esto es lo que quería compartir con ustedes.
Y otra vez Jesús lo vuelve a repetir. Todavía los discípulos no entienden y por eso le abre el entendimiento para que reciban esta luz que nos hace entender las Escrituras. Quien no conoce las Escrituras, quien ignora las Escrituras, ignora a Jesucristo. Hermanos, no tengamos miedo de agarrar la Biblia y leer un parrafito cada día. No tengamos miedo a agarrar el misalito del mes y leer la lectura del día. Ahí Dios te va a hablar. Te va a tomar 5 minutos. Y es allí donde Jesús te va a hablar, en las Escrituras, en la comunidad, en los sacramentos. Y luego otra vez, y termino con eso, Jesús dice, está escrito que el Mesías tenía que padecer el camino de la cruz, que vivimos en Cuaresma, pero ahorita está el camino de la luz, Jesús resucitado. Y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Escuchen la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. ¿A quienes tenemos que volvernos para encontrar perdón y misericordia? Al Padre de nuestro Señor Jesucristo, a Jesucristo que intercede por nosotros. Volverse a Dios. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos revele los ídolos, las mañas que hay en nuestros corazones, que nos revele de veras a quienes estamos siguiendo, a quienes estamos dando culto. Si de veras creemos que Jesús es el Mesías, que de veras Él ha entregado su vida por nosotros, y que más le duele a Jesús es nuestra falta de confianza, no acudir a Él para recibir el perdón. Esta necesidad de volvernos a Dios. No tengas miedo. A menudo hay gente que se acerca al confesionario y después que se rompe el hielo me dicen, Padre, yo tenía un pavor de confesar X pecado. Y luego le digo a esta persona, bueno, ¿lo confesaste? ¿Qué pasó? ¿El miedo que tenía se averiguó, sucedió? No. Entonces aprenda de esto. No te dejes vencer por el miedo. Saca todo lo que hay en el costal y vas a ver cómo llega la paz en tu corazón. Pidámosle a Dios este don que es la paz, su presencia, y el don de convertirnos de nuestros pecados, que Él nos revele de veras qué es lo que tenemos que confesar, qué es lo que tenemos que renunciar, qué es lo que tenemos que abandonar. Y convertirse no es fácil. Pero para Dios nada es imposible. Y si confiamos en Él, si pedimos este don, si perseveramos en este camino, si cada vez que caigo me levanto y acudo a Él, este es el camino de la luz. Este es el camino que nos conduce a la vida eterna. Pues nada más esto quería compartir con ustedes.